Bienvenidos a Cosas de Ayer, y hoy estamos aquí con todos ustedes en radio y en televisión Vida, a través de la app, a través de nuestra página web, en podcast. Pues un servidor, Juan Carlos Parra, y acompañado de mi esposa Vanessa, que me dejó la semana pasada, pero hoy por fin está aquí, por eso estoy muy contento. Ah, mira qué bien. Pues fueron por causas mayores. Claro. Pero aquí estamos fielmente para compartir con todos vosotros esta más de media hora, 40 minutos yo creo que estaremos en directo aquí en Radio Televisión Vida. Ya sabes que nos puedes ver en nuestra plataforma de YouTube, somos Vida RTV, ahí puedes ver todos nuestros directos, nuestros contenidos. Suscríbete a nuestro canal, te animamos porque cuanto más seamos, mejor va a ser la calidad que podamos dar a nuestros seguidores. También decirte que estamos en las redes sociales, en Vida-Televisión-Vida. Vida. A ver, radio-televisión-vida. Siempre me lío. Bueno, y para Instagram igual. Yo no me lo sé, a mí no me lo pregunto. Instagram y Facebook, exactamente. Y igual. Twitter. Y Twitter también, estamos en Twitter. Es decir, que también tienes a tu disposición nuestra app que se llama Vida RTV, y ahí tenemos todos nuestros contenidos también. Si lo quieres ver desde tu smartphone, aquí está todo el contenido. Y bueno, Juan Carlos, ¿qué? ¿Qué momentos que vivimos, Vanessa? Vaya, estamos como si hubieran dado dos guantas, todavía estamos recuperándonos. Por ejemplo, nosotros ahora haciendo un reajuste porque con esto de que nos han confinado y no podemos movernos de municipio a municipio, tenemos que hacer autorizaciones a los trabajadores, a los pastores, a los voluntarios del Banco de Alimentos, ver con quién contamos para las reuniones. Bueno, esto es que no sabes lo que va a pasar la semana que viene, es súper emocionante. Sí, es como que ¿qué puede pasar más? Como el día ¿cómo era la ley de Murphy, no? Que si crees que todavía no puede empeorar, sí, puede pasar. Y es que ya han confinado, han anunciado el confinamiento de Francia, el de Alemania también, unas semanas de confinamiento total para que se pueda abrir en Navidades. Y frenar la curva, porque la pandemia está peor que los peores pronósticos para este tiempo del otoño. Bueno, sabemos que estamos en un momento difícil para nuestra nación, para la Europa, para el mundo entero, porque esto no nos afecta a nosotros solamente, esto va más allá de cualquier predicción. Sí. Aunque se supone que los Simpsons lo predijeron, Madre se supone mía. que lo predijeron en cuarto milenio. ¿Qué hay detrás de los Simpsons? ¿Qué hay detrás? ¿Quién está detrás de los Simpsons? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Pues sí, ahí vamos, Juan Carlos. Hoy vamos a hablar de guerra espiritual. Que no es ni más ni menos que lo que estamos viviendo. O sea, no es que sea algo ajeno a lo que estamos hablando. Esto que está pasando pasa todo por una lectura que va más allá de lo que vemos con nuestros ojos físicos. Entonces ahí es donde creo que podemos empezar a darle ahí candela. Tú me comentabas una visión, ¿no?, muy interesante que habías tenido hace poco. Sí, hará cuestión de un mes. Tuve como cuando tú ves una habitación y hay una parte en penumbra y otra parte está con luz, por una ventana que entre desde arriba. Ajá. Una ventana que entra desde arriba. ¿Fue sueño o visión? Fue visión. Y o sea, con una impresión. El que no cree en las visiones es como que tú tienes una impresión, tú no estás pensando en eso y de repente ves una imagen, incluso en movimiento o parada en seco, y eso es a veces una visión. Puede ser luego ya que con los ojos abiertos y consciente pierdas como un poco la noción y entres en una especie de estado más como Santa Teresa de Jesús, que vivo sin vivir en mí, pero no es el caso, era algo simplemente es un éxtasis. Un éxtasis, exactamente. Lo que fue ver algo con, pues de repente, una sensación, una ventana que se abre en tu cabeza y ves una habitación donde entra luz desde arriba, pero como aquí, como si en mi parte superior, aquí entra la luz. Ajá. Y entonces hace un corte. Y en este corte, esto es una habitación completamente vacía, aparte el suelo de madera, tú lo puedes ver todo, incluso puedes ver las virutas al trasluz, como ves el polvo en suspensión, pero en la oscuridad no se ve nada. Sin embargo, se va moviendo de repente la luz
y entonces ves que hay un demonio ahí. Ves un demonio, lo puedo ver porque es un demonio, porque tenía zarpas, garras, estaba en la oscuridad y no quería ser visto. No quería ser visto y estaba como intentando esconderse, pero operando. Estaba como así, pero de repente como que la luz va y de repente se ve descubierto. A eso es. Porque una parte de la habitación estaba iluminada y otra parte sí, pero como que la luz corrió, como que la luz o el día se hizo... Avanzaba y entonces en la luz se vio parte de su silueta, no totalmente. Se vio parte de su silueta. No pude verlo entero, pero lo vi como agazapado. ¿Y por qué y qué interpretaste con esto? ¿Por qué crees que vino esa visión y qué entendías? Lo que entendí fue prácticamente que estamos en tiempos avanzados en la historia. Ajá. Sabemos que la noche es oscura y que pronto vendrá el amanecer. Lo más profundo de la oscuridad. Pero también creo que cuando era la Edad Media o los siglos más oscuros, el 9º, el 10º, 11, hasta el 12, ¿no? Incluso en la Edad Media, la forma de exponerse el enemigo era más clara, era más evidente. Entonces, ahí es donde creo que esto ha cambiado. Creo que en nuestra era nadie cree en lo sobrenatural. O muy poca gente. O muy poca gente. Una minoría. ¿No? O cuando crees en lo sobrenatural todo viene con relajar la mente, somos un alma, pero no en un mundo de la luz y un mundo de las tinieblas. No en Dios y el diablo. Fíjate porque el diablo está empeñado en... Es más fácil creer en vida extraterrestre y fenómenos que quizás se pueden explicar así, o incluso también en lo mental, en el poder de la mente, sí, en lo psicológico. En incluso las, como estábamos escuchando el otro día, cuando te hacen un trabajo hipnosis, de hipnosis, ¿no? Sí. También en eso cree la gente, y es más fácil creer en todas esas cosas que creer en un diablo, porque como el diablo es viejo y es algo como pasado de moda, pero algo pasado de moda no quiere decir que no exista. Es más, él no está pasado de moda porque él sí sabe, al contrario que a veces la iglesia, vestirse de la manera o hacerse entender o hacerse ver de la manera que este siglo necesita. Entonces para él es más... productivo creer que no existe. O sea, ya son esferas ya muy de satanismo y ciertas sectas más heavies, las que sí creen en Satanás y lo adoran así abiertamente, ¿no? Sí. Pero para él lo más importante es hacerse transparente, como que no existe. Entonces, lo que quería resaltar es que porque algo no sea tan visible no quiere decir que no esté. En el momento en que la luz se hace más fuerte, las tinieblas se exponen. Pero él procura con todas sus artimañas hacernos creer que él no existe, que no es así, porque si hubiera un diablo habría un Dios. Con lo cual, y si habría un diablo sabríamos que es malvado, que opera en maldad, prefiere que trabajemos con cosas, bueno, así ha pasado, esto ha sucedido porque tenía que suceder, son cosas que pasan, no está lo malo y lo bueno, no existe lo malo, no existe la tiniebla. La palabra de Dios es clara. Y dice en Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Mira, justo lo tenía aquí abierto, Vanessa, para darle una base bíblica a lo que estamos hablando. Cosas de ayer y hoy. Queremos hablar de guerra espiritual ayer y hoy. Y dice en Efesios 6:10, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todo soldado tiene que fortalecerse. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Entonces ahí ya vemos que hay un enemigo que tiene ataques, insidias, que tú no puedes ignorar, como dice en otro lugar, las artimañas del Si la palabra enemigo. dice no ignoréis, significa que la estrategia del diablo es que lo ignoremos. Muy bien, claro. No ignoréis, entonces la estrategia del diablo es que ignoremos, que no sepamos que existe, que pase desapercibido. Él quiere pasar desapercibido en este tiempo de hoy. O sea, hablando del hoy,
Sobre todo en Occidente, porque incluso hoy en día en algunos lugares... Todavía en Latinoamérica se cree Sí. mucho en las cosas espirituales, yo lo sé. Seres mitológicos que tienen su base en manifestaciones demoníacas, incluso de ángeles también operando, que se han visto. Y la gente tiene más fe porque todavía esa mente griega que le apela a todo lo que es tangible, todo lo que se puede razonar, no ha llegado tanto a esas latitudes, sino que está más... Hay una mayor inocencia en Una ese mayor sentido. inocencia y una fe más. Por eso Dios se mueve más, porque hay más fe. Porque hay gente que sabe que existe el mundo espiritual, porque han visto cómo pasaban ciertas cosas. Y de ahí quiero hacer colación, Juan Carlos, lo que el otro día nos contaban unos hermanos con los que estuvimos compartiendo. Déjame terminar el versículo. Vale. Donde llega, dice, en el 12, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo estar firme. Estamos en un día malo. Este es un día de malo. Y aquí habla de un ejército que tiene incluso jerarquías, principados, potestades, habla de regiones. La Biblia también habla de eso, de que había principados en Grecia o en Persia, sí. Príncipes que se les llama. El trono de Satanás en determinado momento estaba situado en una parte en concreto, como que ahí había una presencia mayor de las tinieblas en ese lugar. Entonces, nuestra guerra, claro, hay personas que están haciendo la guerra en el campo de las ideas, están haciendo guerra en el aspecto de la ayuda humanitaria, claro. Están haciendo guerra a veces realmente usando la fuerza, como puede ser la policía contra el crimen, sí. o como puede ser ciertos ejércitos, sí. que sí o sí hay que pelear para que no avancen dictaduras o mafias, etcétera. Entonces, nosotros como hijos de Dios podemos también servir en todos esos órdenes, sí, pero como cristianos y gente del espíritu espiritual, claro. Somos los únicos, Vanessa, que podemos pelear esta otra guerra. Exacto. Pero esta otra guerra superior afecta todo lo que pasa en la tierra. En el ámbito natural, claro. Estamos hablando de los tres cielos o de los tres ambientes, el ambiente natural, el cielo, la nube, la estratosfera, la capa de ozono, todo lo que vemos. Luego podemos ver el segundo cielo, que es como lo que ocurre entre el choque del bien y del mal, de los ángeles y los demonios, los hijos de Dios y sus oraciones. Las regiones celestes. Regiones celestes. Y luego podemos ver el tercer cielo, pues, donde subió Pablo, que es donde está la presencia de Dios. El trono de Dios. Trono de Dios. Entonces eso es bíblico, eso está ahí, está constatado, eso existe. Lo que pasa es que el enemigo no quiere que eso sea sabido, ni conocido, ni que sepan los cristianos las armas que tienen. Hablando de ayer, del día de ayer, o sea, de cosas de ayer, podríamos hablar en este aspecto que el enemigo se ha manifestado de forma poderosa en momentos de la historia donde habrían ritos claramente a favor de Satanás, donde la brujería, la hechicería, el esoterismo, incluso ciertos ritos de sacrificio de sangre que todavía hoy se dan, eso lo sé yo por haber vivido en lugares de la tierra donde todavía a los dioses suyos, incluso directamente ya Satanás requiere sangre, son ritos de sangre, y donde, por ejemplo, un día como el de Halloween, entonces tú es un día inofensivo, es un día para disfrazarse, una fiesta de niños y pero claro, no podemos ignorar de que detrás de esa fiesta, en esa noche oscura, hay un montón de ritos que suceden en el meridiano de Greenwich, en Inglaterra. Hay un punto donde están los dolmen, estos antiguos, y ahí se junta un montón de gente que está en contacto con el mundo de las tinieblas, ya sea por los druidas o por el mundo celta, donde pues se creía en seres mitológicos, pero ahí ocurren cosas con pactos, hablando con el mundo espiritual, donde suceden
se dan momentos muy delicados y donde los mismos satanistas preparan sus juntes, ¿no? En estos aspectos y luchan directamente contra pastores, hijos de pastores, familias cristianas. Tengamos en cuenta que Jesús le llamó a Satanás el padre de la mentira. Y él dice que ha sido homicida desde el principio y mentiroso desde el principio. No hay verdad en él. Entonces es un experto en enmascarar, es un experto en camuflar, es un experto en manipular y en mentir. Claro. Y eso lo hace, por ejemplo, la gente que empieza, ahora ibas a comentar lo de la santería, estos que se metieron, la gente que empieza en este tipo de cosas, en unos primeros niveles, todo parece muy humano y muy positivo y blanco y hacer buenas obras y solidaridad. Pero en la medida en la que tú entonces profundizas y asciendes, ahí ya comienzas, que no cualquiera asciende, ahí ya comienza a dar la cara a lo verdadero, a dar la cara, porque dice que él se viste como un ángel de luz. Tengamos en cuenta que Satanás, Lucifer, fue un ángel de luz. Luzbel. Llamado Luzbel, Lucifer. Entonces sabe disfrazarse como ángel de luz y que muchas personas crean sinceramente que tienen magia blanca, que están con el espiritismo haciendo un bien o leyendo cartas haciendo un bien, que lo que están haciendo sinceramente pertenece al campo de la luz y no saben que están en las primeras estancias de las tinieblas, donde quizás no son las densas tinieblas de adentro, pero están en tierra del enemigo, de penumbras. Y si se meten más adentro ya, que ascienden ahí, hasta se asustan. Claro, esta familia lo que nos explicaba es que realmente sí había un poder en el mundo de las tinieblas. Ellos notaban como cuando ellos estaban más metidos, los negocios les iban bien. De repente empezaban a prosperar, pero si tú no estabas caminando como ellos querían o te pedían más y tú no estabas dispuesto, de repente te quitaban. Conforme te daban, te quitaban. Y eso lo experimentaron en sus propias carnes. O sea, si tú no cedes, pues entonces vamos a... Hasta estos hermanos nos dijeron que una vez que se convierten y salen de todo esto de la santería, cuando les pedía ayuda a alguien que conocía un poco su testimonio para salir y ellos le ayudaban a esta persona, se le averiaba, el teléfono no les dejaba de ir, el vehículo se les averiaba, pasaban cosas muy evidentemente que ellos sabían que era espíritu inmundo, espíritu diabólico, un trabajo, queriendo mantener a la presa sujeta, que no fuera liberado otro de las garras del enemigo. Exactamente. Entonces, debemos de entender que no estamos hablando de que, bueno, se me opone esto, se me sale mal. Tenemos que pelear las cosas como hijos de Dios, de una forma espiritual, y sabiendo que lo que Él quiere es no ser visto. Pero conforme la luz más intensa es, más se ve lo que hay en la tiniebla. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No tampoco obsesionarnos viendo demonios por todos sitios. Sí, porque es muy importante no entrar en temor, Vanessa. Claro, ¿no? Porque... la obra de Dios, el justo por la fe vive. La obra de Dios se mueve en un ambiente de fe, de confianza en el Señor. Son más los que están con nosotros. Hay ángeles poderosos con nosotros. Dios está con nosotros. Pero también hay una guerra. Y si hay una guerra, no podemos tener en poco al enemigo. ¿Y cómo cerraríamos puertas para que el enemigo no nos toque, Juan Carlos? Porque creo que una de las claves para nosotros es que nosotros como pueblo de Dios no hemos sabido que le abrimos puertas al enemigo y él tiene autoridad en nuestras vidas, con lo cual cualquier oración que hacemos pues no tiene efectividad. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras puertas abiertas para que él haga y deshaga como le dé la gana. Entonces, claro, dices tú, bueno, esto ya lo vencí, ¿por qué estoy otra vez con estas luchas? Deberemos... Aquí hay una clave espiritual, Vanessa. En Lucas 15, te cuento la parábola. ¿Qué mujer, es Lucas 15:8, qué mujer si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne las amigas y vecinas diciendo, alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Cuál es la aplicación de esta palabra? La aplicación de esta palabra es buscar al perdido y qué alegría cuando lo hallas. Sí.
punto, al perdido. Esa es la primera. Pero aquí hay una clave de la guerra espiritual, Sí. porque nuestra guerra espiritual, al fin y al cabo, ¿qué es? Es rescatar a los prisioneros, es salvar a los perdidos que están en lo oscuro. Fíjate que la moneda, ¿cómo estaba? En lo oscuro y en lo oculto, y tuvieron que hallar. Entonces aquí ¿por qué hay una clave de guerra espiritual? Porque aquí se nos muestra cómo sacar lo que está en lo oculto a la luz, cómo hallar al perdido. Y también aplicándolo ahora a nuestra propia vida, puedes tener 9 áreas que están en luz y una que se perdió a las tinieblas. Y no está completo. ¿Qué hay que hacer? Y por ahí se cuela el enemigo. Claro, por ahí se cuela. ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es, 1, encender la lámpara, luz. Pon tu vida en luz. Todo lo del diablo trabaja en lo oculto, en la ocultación. Por ejemplo, cuando ayudamos a hombres que están atados a la pornografía, lo primero es sacarlo a la luz. Confiésalo, busca ayuda, pon tu problema en luz. Porque el espíritu de ocultación, el que se droga en oculto lo hace. El que roba en lo oculto lo hace. El que ve pornografía en lo oculto lo hace. El que engaña a su esposa. Todo se mueve en un espíritu de ocultación. En el momento en el que tú lo sacas a la luz, ya estás en un enemigo, que es el espíritu de ocultación, quitándolo y metiéndole la luz. Pero ¿qué es también encender la lámpara? Es ponerte a la palabra, es ponerte a la presencia, es buscar la luz del Señor y barre la casa. ¿Qué es barrer la casa? Es cuando tú empiezas a renunciar al pecado, a limpiar, santidad. Sí, esa es como cuando hay luz y santidad, claro, no puede permanecer. Barrer la casa, yo diría que es más bien como ese ejercicio de cerrar puertas en cuanto a los derechos ancestrales, a puertas abiertas en el pasado que no recuerdas qué pasó en aquel momento. Pero yo fíjate que estaba metida en este mundo y no he renunciado a esto y esto. Barramos todo eso de nuestra vida, de nuestro pasado. Yo es que en su momento pues fui esto o lo otro, engañaba entonces voy a renunciar a esto, barro de mi vida, renuncio y le quito poder al diablo sobre mi vida y sobre mi familia. Por eso no hay que obsesionarse, es decir, no es que tú tienes que estar ahora remontándote al pasado, a ver qué puedo haber hecho, sino la pregunta es, ¿has perdido un área de tu vida? ¿Notas que hay oscuridad? ¿Notas que en tu propia casa se está moviendo el enemigo? Hay que encenderla, hay que limpiar la casa. Hay que encender la lámpara y ponerla. Dice que nadie pone una lámpara debajo de un almud, dijo Jesús. Un almud es una medida. Entonces es como meter una lámpara debajo de un montón de tierra o de ramas y opaca la luz, sino que dice la pone en lo alto para que ilumine a todos los que están en la casa. Entonces hay que poner arriba, en alto, todo lo de Dios y exponernos a su presencia, a su palabra, a su influencia y limpiar, sacar fuera. Hay personas que quizás han perdido el descanso por las noches. Sí. Han perdido el gozo. De la seguridad en sí mismos. Y casi siempre es por o desorden, o pecado, o algo de las tinieblas que le hemos abierto brecha y se está colando. Sí. Sí, hay que aprovechar los momentos en la presencia de Dios, que son momentos de luz, donde Él está ahí para nosotros, para darnos. Porque hay gente que está delante del Señor, incluso en sus tiempos de oración o aquí en la iglesia, cuando nos reunimos, y están como que no son conscientes de que tienen que pararse y decir, bueno, Señor, esta es una oportunidad de oro para yo ponerme en orden contigo. Necesito de ti y expongo mi luz, expongo mi tiniebla. Entonces, sabes que cuando eso ocurre, el enemigo es desenmascarado y tiene que huir porque él no soporta la luz, pero una luz potente, no una media tinta, sino una luz potente. Él, como a los vampiros, ¿no? En la ficción, se les quema la piel, ¿no? Cuando hay luz, de verdad, luz genuina... Nos reímos, pero es que ese libro de Bram Stoker, él estuvo... el que sabe un poco la biografía de Bram Stoker, estuvo en contacto con el mundo para informarse bien del espiritismo y de todo lo oculto, y esa fue su fuente de inspiración para ver cómo trabajaba Drácula en este caso y la oscuridad y cómo entonces combatir con la luz. Entonces hay verdades que están ocultas en la ficción. Por supuesto, Juan Carlos. O sea, ¿de qué nos
¿De qué nos extrañamos? O sea, incluso el hombre sin saberlo habla de lo espiritual, sin entender por qué, porque ese miedo que nos da las películas y que ese morbo, ¿no? A mucha gente, yo no veo películas de miedo, pero... Porque eso es otra puerta abierta. Eso es otra puerta abierta, exactamente. Al terror. Tú empiezas a ver ritos satánicos ahí en tu casa, tú estás abriéndole la puerta al mismo enemigo y de repente tienes una noche que no puedes dormir, te preguntas por qué y es porque realmente tú le has abierto puertas a través de tu televisor, de tu decisión de escuchar o ver esto, donde están directamente ahí haciendo oraciones y hablando en lenguas satánicas, que da igual que hay lenguas del espíritu y lenguas satánicas, y ahí están hablando y abriendo puertas al enemigo y tú ahí tragándote toda esa basura. De repente una noche no puedes dormir, tienes pesadillas, se te accidentas en el coche, se te rompe la campana de la cocina. O comienzas, como me pasó a mí, a perder tu salud mental. A perder la conciencia de un espíritu de locura, de trastorno. Sí, trastorno, exactamente. Entonces tenemos que tomar control de todo lo que vemos, lo que consumimos, pero también ser conscientes de que tenemos que exponernos y permanecer en la luz. No solamente estar en luz, sino permanecer en la luz. Y otra cosa importante, Vanessa, es el orden. Es decir, porque yo conozco personas que le ha pegado al enemigo una paliza, porque esto es un ejército. Claro. Entonces, el reino de las tinieblas atentos, por favor. Es un ejército, pero nosotros somos un ejército. Claro. Entonces hay cristianos que van por libre. Sí. Hay cristianos que son llaneros solitarios, pero en un ejército hay un orden y hay que saberse mover bajo una autoridad, como dijo aquel centurión, yo soy un hombre en autoridad y bajo autoridad. Y le digo a mi siervo, ve y va, y ven y viene, y a mí me dan orden ellos. Entonces, hay cristianos, por ejemplo, que se ponen a hacer guerra espiritual y no ni tienen siquiera... pastor, no se reúnen en ningún sitio, no tienen cobertura espiritual. No rinden cuentas a nadie, van en solitario y el enemigo les pega unas palizas que luego pagan las consecuencias, pero por años. Por años. Por años Nosotros pagan lo las hemos consecuencias. Visto eso. O mujeres, por ejemplo, que se ponen a hacer una guerra espiritual sin el velo. Yo no creo que la mujer tenga que llevar un velo físico, pero el velo representa la cobertura. Entonces se pone a hacer guerra espiritual si la cobertura de tu esposo, y si tu esposo no es alguien espiritual creyente, por lo menos de tus pastores, que son una cobertura. Entonces vas sin cobertura y en el mundo espiritual, dicen, como a los hijos de Ceba. Claro, le dijo yo a Jesús conozco a Pedro, a Juan, a Pablo, pero ¿tú quién eres? Pero tú quién eres, le dijeron un hombre endemoniado y vinieron los hijos, que eran varios. Y entonces dijeron, en el nombre de Jesús, eran exorcistas ambulantes. Sí. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y se les echó encima, porque evidentemente es un ser espiritual, era un hombre endemoniado y los espíritus dentro actuaron. Nosotros hemos visto momentos en los que alguien ha tenido una fuerza sobrehumana, que no ha venido de esa persona, que ha venido del espíritu que se está manifestando en esa persona. Ha hablado con otra voz, ha actuado con una fuerza que tú dices, ¿esto qué es? Y es un poder diabólico que está actuando. Y salieron huyendo. Esto está en el Hechos de los Apóstoles, en Éfeso sucedió. ¿Y qué dijo el demonio? A Jesús conozco y sabemos quién es Pablo. Pero tú quién eres. Pero tú quién eres. O sea, hay se nos conoce en el mundo espiritual si vamos desnudos o vestidos. Si vamos con cobertura o desprotegidos. Claro. Entonces, tú tienes que estar seguro de que estás en luz, de que estás limpio y de que estás en orden. Y bajo cobertura, claro. Bajo cobertura. Sí. Es muy importante. Es muy importante. Y aplicándolo más allá, Vanessa, el ámbito personal y familiar, a nivel geopolítico, mundial y de muchas cosas que están pasando, también nosotros podemos ver que hay una impresionante guerra espiritual. Sí. Sí, hay una agenda del mismo diablo, porque el otro día viendo, Juan Carlos, cómo el niño en Italia también se quitaba la vida por medio de esta aplicación. ¿Cómo es un Goofy, como un desafío, ¿no? Es un desafío que es Goofy, que le dice que para poder salvar a su familia tiene que quitarse la vida. Y yo pienso, ¿qué mente humana puede estar, qué alma bendita o maldita puede estar detrás de esto? Perversa, pero que un crío se quite la vida. ¿Quién inventa estas cosas? ¿Qué inspiración? ¿De dónde viene esa inspiración? Es diabólica. Es diabólica. Yo tengo claro que todo daño contra los niños es el mismísimo Satanás. Es el infierno. Porque un niño es
es un inocente. angelito, es un ser puro, en un niño se puede ver la gloria de Dios. Y el diablo, que es un ser horrible, lo detesta. Y por eso ataca de una manera, además de que sabe que dañando a un niño daña un La adulto familia, y una familia, daña una generación, en definitiva. Todo lo que es el propósito que hay en una vida lo puede llegar a dañar. Pero no queremos ver eso hoy. ¿No quieres ver? ¿Qué inspiración para hacer esa aplicación, para hacer ese juego, para hacer ese reto? ¿De dónde viene ese reto? Lo que se está investigando de todo eso del Pizzagate. ¿Cómo me gustaría tener una gallina y podérsela sacrificar a Moloch? Dice un personaje político. Son mails que se han... Se explican un poco porque no todo el mundo sabe lo que claro, se está investigando, aunque es una tremenda lucha, porque el que estaba detrás de muchos casos de pedofilia o de pederastia se suicidó en la cárcel. Sí. Lo habían estrangulado unos días antes y fallaron. Y acaba y no pudo declarar. El caso es que intervienen unos mails y hablan con un lenguaje. Una gallina es como un niño tierno. Un perrito caliente, una pizza, es todo un lenguaje cifrado para hablar de niños, de niñas, más mayores, menos menores. De niños. Claro, me gustaría estar una hora con una pizza. Estar una hora. Empieza a investigar. Me gustaría comer una pizza, pero si uno escribe a otro diciendo, tráeme una pizza, que me gustaría estar una hora con una pizza, ¿eso qué es? ¿Cómo se entiende ese lenguaje? O ¿cómo se entiende me gustaría sacrificar una gallina a Moloch? Que una gallina es un niño pequeñito. Entonces, en esferas políticas y en esferas empresariales. Lo que pasa es que es tan sórdido y tan terrible que para que durmamos bien por la noche no sabemos muchas de estas cosas que están pasando en lo oculto, pero que son realidades que están sucediendo. El interés de las tinieblas en permanecer en ese anonimato y en esa ocultación. Es un interés más incluso, o sea, que se perpetúe el sacrificio de niños, que se perpetúe el pecado, que se perpetúe, pero sobre todo que se perpetúe su anonimato, su ocultación se mantenga. Y que todo tenga una explicación. Una lógica. Con mi cabeza. Que yo, el psicólogo me pueda decir, el psiquiatra y el científico me pueda decir que esto tiene una explicación. Que esa persona estaba enajenada y por eso tiene más fuerza. Un ente espiritual que pueda operar detrás de todas estas cosas. Una mente. Que la persona endemoniada se mueva como una serpiente, que eche espumitajos, espumarrajos por la boca y que te hable con voz impostada, diciéndote cosas que nada más que tú y el Señor Simplemente sabe. Está loco. Simplemente está loco. Ah, pero es que esto existe. Sí, es que existe. Es que es una realidad. Hombre, como que las películas estas de exorcismo no están basadas en inventiva simplemente, sí. Sino que hay archivos y los que somos siervos de Dios tristemente a veces hemos tenido que batallar con todo esto. Entonces, fíjate que cayó en nuestras manos hace algunos años estos libros de Fran Peretti, Vanessa, 1900, ¿sabes cuándo se escribió? 1986 se publica por primera vez esta patente oscuridad. Entonces, luego está la secuela que es Penetrando la oscuridad. Te leo. Ashton era un típico poblado. Sin embargo, cuando una reportera escéptica y un pastor de oración comenzaron a comparar notas, se encontraron de pronto oponiéndose a un macabro plan que la nueva era había figurado para subyugar a la población y con el tiempo al mundo entero. No se ha publicado otra novela que haya conmovido tanto a sus lectores como esta patente oscuridad. Su lectura amena y emocionante, como la mejor obra de suspense, proporciona un conocimiento profundo de la guerra espiritual y de la necesidad de la oración. Estamos hablando del tiempo. ¿Por qué te la he traído, Vanessa? Porque estamos hablando del tiempo donde la Iglesia comienza a despertar. A esta realidad. En los 80 comienza a despertar a la guerra espiritual. Sí. ¿Te acuerdas que se comienzan a producir canciones? Madre mía, me acuerdo yo que el otro día que hablábamos con los chicos en la alabanza de... Conquistando todo o levántate, Señor. Exactamente, espíritu de temor. Huye. Hagamos guerra espiritual
Fue un mover de Dios realmente, sí, donde el Señor estaba restaurando y haciendo entender a la iglesia muchas cosas. Luego se hicieron excesos. Claro, luego hay excesos de gente que ve demonios por todos lados. Hubo abuso. Abuso. Pero es la guerra espiritual de ayer y de hoy que tenemos que seguir comprendiéndola. En este caso, la historia me encanta porque Frank Peretti ha sabido contar lo que está pasando en lo natural, que era necesario un trabajo del periodístico de sacar a la luz, de investigación, la importancia de los políticos, la importancia del mundo empresarial, y tú ves que hay gente buena, hay gente que está moviéndose un poder de las tinieblas. Entonces, se está dando toda una trama en la universidad, los centros educativos, o sea, se combina el mundo del negocio, de la política, del periodismo, de la educación y tal, pero te va contando cómo también en el plano espiritual se está moviendo un plan de las tinieblas, se está moviendo una realidad de ángeles también. Claro. Y el punto es, porque pasa en un pequeño pueblo, pero un pueblo que ha sido elegido para ser como una base. ¿Por qué no eligen una gran ciudad? Porque cualquiera puede pensar en una gran ciudad, pero en un pequeño pueblo de los Estados Unidos se empieza a formar una base de un movimiento de nueva era y de un movimiento donde hay un lobby. Una mayor influencia también. Una influencia. La mayoría. Entonces, poco a poco van tomando control de... Policía, prensa, bomberos, todo. Todo un entramado de corrupción. Educación. Todo un entramado de... Pero te cuenta Frank Peretti cómo en el mundo espiritual un principado, una potestad ha venido a establecerse al pueblo. Y cómo entonces el Señor hace que en una iglesia que hay una vacante, porque se retira un pastor, precisamente un pastor que no puede más con todas las realidades espirituales que hay, entonces el Señor mueve que vaya un matrimonio joven. ¿Qué pasa, Vanessa? Que son un matrimonio de oración. Claro. Y al ser un matrimonio de oración, empiezan a traer una cobertura de oración. ¿Me dejas que te lea un poquito? Sí. Que yo sé que tú has leído también sí, los he leído los dos. El libro. Bueno, decir que antes que esto, en esa iglesia, que era una iglesia muy apática, sin embargo había una ancianita que había sido misionera y que juntamente con otro par de hermanas más estaban orando y han sido, sin saberlo el pastor el génesis de lo que Dios está haciendo. Sí. Entonces, dice, está llegando en la escena, bueno, el ocaso caía sobre Ashton es el pueblo. Sí. Y la pequeña iglesita blanca, allá en la colina Morgan, era bañada con el cálido resplandor dorado del sol del crepúsculo. Afuera, en el patio del templo, el joven pastor podaba apresuradamente el césped, esperando concluir antes de la hora de la cena. Invisibles para estos mortales, Willow y Triscal, que son dos ángeles, subieron apresuradamente la cuesta caminando en secreto y sin gloria alguna. Cuando llegaron al frente de la iglesia, Enrique Bush, que es el pastor joven, daba vuelta a una de las esquinas de la casa empujando la podadora del césped. Willow tuvo que hacer una pausa para mirarlo. ¿Es él?, le pregunta a Triscal. ¿Empezó con él la llamada? La llamada de los ángeles. Sí, contestó Triscal. Hace varios meses. Él está orando incluso ahora mismo y a menudo anda por las calles de Ashton intercediendo por la población. Pero este pueblo es tan pequeño, ¿por qué me llamaron a mí? ¿Por qué llamaron a Tael, que es uno de los generales de los ángeles? Triscal solo alcanzó a tirarle el brazo. Entra rápido. Bueno, entonces entran a la iglesita donde hay una reunión de ángeles. Sí. Porque en el reino de Dios hay ángeles que también están organizados. Ten en cuenta que el reino de tinieblas organizado... Pero está el reino de la luz también organizado. ¿Y de dónde ha aprendido todo eso Satanás? Pues de dónde venía. De dónde venía. Y dice, un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Entonces, ahí están los ángeles también. En jerarquías. En jerarquías. Entonces, están hablando de que hay personajes de otros países que han venido a hacer guerra a esa ciudad pequeña de los Estados Unidos.
Entonces se saludan unos a otros, pero me gusta esta parte. ¿Se te ha perdido? Sí, se me ha perdido. Dice, ¿qué es este lugar? ¿Qué interés pudiera tener él en esto? Porque ha venido un principado. Claro. Entonces lo han reconocido. Dice, ¿por qué? Tael se limitó a negar con la cabeza, no lo sabemos. Pero es Rafar, no hay duda de ello. Y el movimiento en el campo del enemigo indica que algo se está tramando. El Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, nos quiere aquí. Debemos hacer frente a cualquier cosa que sea. Dice entonces, ¿y debemos quedarnos sin luchar ni tampoco resistir?, exclamó Willow. Me va a encantar oír tu próxima orden, Tael. ¿Será esta que no podemos luchar, la próxima orden que nos vas a dar? Dice, no, todavía. Somos muy pocos y hay muy poca cobertura de oración. No debe haber aún ninguna confrontación. Entonces, te he puesto un ejemplo de cómo la oración, que se levantase en oración un pastor, una anciana, y se vayan sumando más hermanos, va dando una cobertura de oración en el lugar que hace que más ángeles puedan venir para que los planes de Dios avancen. Sí. Entonces, en pocos libros como en estos de Fran Peretti, esta patente de oscuridad, y penetrando la oscuridad, se puede uno ver, es ficción, pero puede ver uno. Qué importante es, Vanessa, que nosotros colaboremos con el cielo, claro, a través de nuestra obediencia, a través de nuestra oración, a veces llevando a cabo instrucciones que Dios nos pide hacer algo. Y sin oración, sin ese componente, todo lo que nosotros podamos hacer es como que le falta una cobertura, una fuerza, un respaldo. Así es. Y orar por nuestras, porque fíjate, el pastor oraba por las autoridades, sí, oraba por las calles, oraba para que el crimen retrocediera, y poco a poco van viniendo. ¿Qué pasa también? Que se convierte en un blanco del enemigo. Claro, él se convierte y va buscando a ver en qué puede hacerle daño. Inmediatamente. Buscan a ver cómo pueden dañar a la cabeza espiritual. Primero espíritus de apatía. Sí. A ver si lo apagan. Religiosidad. Y cuando no ve que no, a por el matrimonio, a intentar destruir su matrimonio. Sí. A tener miedo. Tú lo has leído ¿no? Sí, los dos los he leído. Sí, son muy intensos y la verdad que son muy clarividentes, ¿no? Te muestran, te dan claridad en algunos aspectos. Claro, uno no puede estar 100% pensando que esto ocurre en todos tus pueblos. Claro. No todos los pueblos son base de un principado. Pero sí que hay unos principios que se cumplen en el mundo espiritual, en todos ellos está aquí reflejado en estos libros. Y creo que tenemos que entender eso, que la oración es poderosa, que como estemos nosotros, que como nosotros nos plantamos delante del enemigo, tenemos que tener autoridad, no podemos estar con una vida con flancos, porque el enemigo se ríe de nosotros. Y luego tener claro que tenemos que buscar la luz. La luz y la presencia de Dios es el mayor de los exponentes. Expone la tiniebla, la luz expone las tinieblas. Y lo que queremos en este programa, sobre todo, es hacerle entender a usted de que no estamos ante un tiempo donde el enemigo se muestra claramente. Él intenta ocultarse. En ningún momento hay una manifestación demoníaca como tal, salvo al final de cada libro. Todo eran personas. Claro. Todo eran personas con un interés por una secta o por un pensamiento único o por una paz. Incluso describe algunas de las escenas donde determinados personajes eran como que estaban dejando la mente en blanco. La nueva era, yoga, la nueva era, meditación. Y cómo en ese momento que dejaban la mente en blanco se aferraban a esas personas como ventosas, los demonios, y los confundían, y realmente tenían una buena intención o un buen corazón como para buscar algo que les diera paz, pero lo que venía después era un espíritu de suicidio, de engaño, de locura, como tú bien has explicado. Entonces, todos aquellos que buscan un mundo espiritual y le abren las puertas al mundo espiritual de una forma negativa, sin pasar por el reino de Dios, por la luz, que es Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Así es. Si tú buscas luz, tú buscas algo espiritual, tienes que entrar por la puerta de Jesucristo y conocerle a Él y buscarle a Él, porque Él te va a mostrar cada cosa
en su lugar, te va a ir mostrando las cosas espirituales de una forma correcta. Pero si empezamos a buscar las cosas espirituales, o porque tenemos hambre o inquietud, y empezamos a buscar en lugares equivocados, el enemigo va a hacer de las suyas en tu vida. De repente te vas a encontrar en un momento de locura, en un momento de que no sabes ni dónde estás, en un momento de confusión tan grande que hasta un espíritu de suicidio puede venir a atacarte de una forma terrible. Enfermedades, pérdidas, depresiones, tristeza, no sabes por qué, pero la pezuña del enemigo está sobre tu vida. Hay que venir a la ley y al testimonio. Dice. Sí. Si no hablan conforme a la ley y el testimonio es que no les ha amanecido, no hay para ellos aún amanecer. Si alguien usa la Biblia, por ejemplo, porque sabes que hay muchos que usan la Biblia, claro, tienen el Salmo 91 abierto, como si eso fuese una superstición o algo que me va a dar protección en mi casa y tal, y te mezclan, ¿no? Te mezclan a Jesús y a María y a los santos, al Buda y Papa, todo mezclado. Pero la Biblia habla claramente, no hay adivinación, no hay espiritismo. Quien consulta a los muertos, eso es abominación. La Biblia te habla todo para que tú sepas cómo moverte y discernir entre el bien y el mal. Pero hay que ajustar el pensamiento a la palabra. Dice la Biblia, en tu luz veremos la luz. Uh-huh. Jesús habla sobre él, incluso habla desde el principio, y la luz vino al mundo. Y el verbo, la luz, habla de Jesús como la luz, sí, la luz. La luz y la luz necesaria para vivir. O sea, por un lado, la luz de este mundo, en tu luz vemos la luz. Quiere decir que Jesús es el que te va a poder dar la visión. Y si tú no entras por medio de Jesús al reino de los cielos, estás queriendo ver la luz a través y alrededor con todo, donde todo es oscuridad. Se va a ver de una forma difusa, se va a ver de una forma equívoca y no vas a poder llegar al punto, a la clave, al meollo que es Jesús mismo. Dice que Él es la puerta. Y nada entra al rebaño si no es a través de la puerta. Dice que el salteador viene por un lado, viene por otro, te dice que te puedes meter por ahí, pero no te puedes meter por ahí. Tú tienes que meterte por la puerta. Entonces, Jesús, el que reconocerlo como nuestro Señor y suficiente Salvador, el reconocer que somos pecadores y que le necesitamos, que esa hambre que tenemos o esa inquietud que tenemos espiritual tiene que ser enfocada a través de Jesús y de que le necesitamos. No de que porque me encuentro bien hago viajes astrales, no porque la luz está ahí, pero no es esa luz es, como dice Juan Carlos, es un ángel de luz. Está disfrazado de oscuridad. Entonces, eso trae confusión y son puertas que se abren que de repente... Lo has dicho al revés. Sí. Un ángel de oscuridad disfrazado de ángel de luz. Entonces, ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos cuando le abrimos puertas por nuestra hambre o por nuestra necesidad. ¿Cuánta gente sincera, Juan Carlos, sí, busca a Dios en las cartas, en las brujas, en su futuro, su incertidumbre? Saben que hay algo que les puede decir algo. Todavía hay gente que cree, pero cree mal. Cree mal. Entonces... Jesús viene a darnos vida y vida en abundancia, no una vida mediocre. Y si has estado en contacto con todo esto, tienes que hacer algo. Mira, tienes que arrepentirte y renunciar. Con un siervo de Dios, una sierva de Dios, que tenga de verdad su vida en orden. Jesús dijo, el príncipe de este mundo viene y él no tiene nada en mí. Por eso Jesús tenía autoridad. Porque el enemigo no tenía nada en él. Porque toda su vida estaba gobernada por el luz, Padre. Y porque era la luz. ¿Entiendes? Entonces, alguien que de verdad tenga autoridad, ¿quién es? Es una persona que vive en santidad, que vive en luz y que se mueve por la palabra de Dios. Este es su libro que rige su vida. Alguien que está en orden también. Y que no mezcla, porque luego tienen el libro, la Biblia, y tienen también un libro de aparte de otra cosa. Claro. También aparte tradiciones, ritos y no solamente tradiciones y ritos, sino además profecías raras y cosas que están mezcladas. Apócrifos, y que si el libro de Enoch, y si el evangelio de Bernabé. O por ejemplo, Juan Carlos, que me dice de los testigos de Jehová, que también tienen su profeta aparte, o los mormones, que tienen su profeta aparte, o los solo Jesús, que tienen su profeta aparte, sí, o Mahoma. Claro. O sea, no me vale el Corán y la Biblia, son incompatibles, aunque muchas cosas son parecidas, pero no es igual. Claro. No es igual. En la Biblia tú no verás que a nadie se le incite a la violencia, por eso no puedes comparar el Corán, con todo el respeto de tanta gente que cree sinceramente, no se puede comparar la Biblia, que es la paz, y la paz promueve la paz, el amor, la entrega, el morir, la honra, el respeto hacia lo que son diferentes, al extranjero, al que no cree como tú. Este es un libro que promueve los grandes valores
del socialismo, aunque el socialismo se ha convertido en un desastre, pero donde también es capitalista. Escúchame, que dice que el que no... Eso es otro día hablamos de eso, de que el que no trabaja, que no coma. Claro. Pero qué importante es entender estas cosas, porque si mezclamos estamos perdidos, nos indigestamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que decía, con alguien que esté basado en la palabra, como tú bien dices, que tenga claro este mundo espiritual, la guerra espiritual, y alguien de Dios, un siervo, una sierva de Dios, pues tú tienes que arrepentirte, luego renunciar, porque ahí pierde derecho el diablo. Cuando tú renuncias, rompes todo derecho, renuncias a los pactos que ha hecho, a las tinieblas, y entonces con ese siervo de Dios cortamos, en el nombre de Jesús, los tentáculos del diablo. Así es. Los cordones umbilicales, las cadenas que han estado. Los derechos que ha tenido, cortamos en el nombre de Jesús. Y solo Cristo puede hacerte verdaderamente libre. Pero, por favor, no dejemos de tener esta lectura también, esta visión espiritual de lo que está pasando en este tiempo. Uh-huh. Y oremos, que Dios desenmascare. Que el Señor, que todos los planes que se están forjando contra las naciones, contra la vida, contra la familia, contra la fe, es un sistema. Nosotros tenemos que batallar. Dios mío, déjalos ciegos, confúndelos. Y divídelos. A esos demonios que no les salga nada bien, a esos planes que se han desbaratado, lleva a cabo. No, pero el Señor lo va a hacer. Lo hace con la iglesia. Sí. Lo hace con nuestra Por eso dicen no ignoréis. Por eso dicen no ignoréis. Y hay una parte de la iglesia que ignora estas cosas, Juan Carlos. Porque como han habido tantos abusos. Claro. Pero es que no podemos, porque haya un abuso, dejar de usar las armas que tenemos. Es como que ha habido un abuso, entonces yo en una guerra dejo todas mis armas. Sí. Digo, no, porque es que con esa espada se ha matado a inocentes. Claro que sí, con la religiosidad se mata. Pero con la palabra, que es la espada de Dios, tú puedes con la palabra machacar o realmente que esa espada sea una que discierna entre lo espiritual y el alma y el espíritu. Entonces, corte, divida, separe, pero no de una forma religiosa. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Como ha habido tanta religiosidad y ha habido dar bibliazos a la gente, las armas muchas veces que las hemos dejado apartadas como diciendo, bueno, esto ya no es para esta época. Sí, porque trae problemas, ¿no? Sí, qué complicación, ¿no? Como los dones del Espíritu Santo. ¡Qué complicación! Pero entonces, estamos en una guerra desarmados. Sin armas, claro. Sin los dones del Espíritu. Entonces, no es más bien que el Espíritu Santo nos enseñe, que seamos discipulados, que aprendamos por medio del Espíritu, a ser guiados por los que son guiados del Espíritu, los tales son hijos de Dios. La iglesia no deja de ser un cuartel de entrenamiento. Totalmente. Un lugar donde Dios te enseña a pelear tus batallas. O sea, hay batallas que tienes que pelear tú como padre, tú como esposo. Tú allí en tu barrio, en tu trabajo, en tu lugar de trabajo, tienes que saber orar y traer el reino de Dios y pedir al Señor que te use y pelear en oración por alguien a quien le estás hablando. Y hay batallas que vamos a pelear todos juntos, como batallón, como comunidad, como ejército. Pero estamos constantemente aprendiendo. El Señor nos abre los ojos, nos abre el entendimiento para saber cómo orar. Bueno, se nos fue el tiempo. Así que bueno, este día, el 31 de octubre, 1 de noviembre, esa noche. Bueno, decir que Halloween es de las tinieblas. Sí, es un gran día del reino de las tinieblas. Es un gran día del reino de las tinieblas, agendado por cientos y cientos de satanistas y miles, y también practicando cosas que abren puertas. Entonces, evita todas esas prácticas, cúbrete con la sangre de Cristo. No tenemos que tener miedo, pero nos cubrimos con la sangre de Cristo y sabemos que tenemos que ser luz en un día como este. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de decir, venga, pues esto no es para mí. Yo me disfrazo igual que todos de vampiro y ahí voy, ¿no? Yo creo que hay otros días para mejor disfrazarse, si te gusta disfrazarte. Claro, no podemos inventar fiesta. ¿no? Además, nosotros siempre estamos de fiesta. El pueblo de Dios sabe hacer fiesta. Y nos podemos disfrazar de una manera sana con nuestros hijos, etc. Así que bueno, ya nos despedimos, Juan Carlos, porque se nos va la hora. Vamos a orar. Padre, gracias por este programa. Sí, Señor. Muchas gracias porque nos recuerdas estas cosas, Señor. Y que queremos no ser de los que están en oscuridad, sino que tú nos has llamado a la luz.
Ya no andéis en tinieblas, dice. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Somos hijos de la luz que desenmascaramos todas las tinieblas a nuestro alrededor, las obras inútiles, infructuosas de las tinieblas. Gracias, Padre, por este programa. Gracias, y que tú nos ayudes a estar alerta en este tiempo. Señor, me viene para orar esto que hemos leído en Efesios 6. En el día malo, poneos toda la armadura y estad firmes y así resistir. Gracias, porque tuya es la victoria. Amén. Somos más que vencedores, Amén. Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, y Amén, amén. Bueno, Muchas gracias. Hasta la semana que viene. hasta la semana que viene, si Dios quiere. Dios mediante. Hasta luego.